En este curso en particular vamos a trabajar con dos tipos de métodos instrumentales. Uno va a ser electroquímica, ¿verdad? Y el otro va a estar vinculado más con lo que es espectroscopía. Entonces, hoy vamos a comenzar, bueno, si vieron ya la clase anterior, se liberaron las clases de la parte electroquímica. Entonces, hoy vamos a empezar ya con el tema electroquímica. El tema electroquímica, personalmente, mío es un tema que es mi tema de especialidad. Yo trabajo más que todo en electroquímica. Entonces, quería darles como una visión un poco de todas las aplicaciones que puede tener la electroquímica antes de que entremos un poco en materia y vean más o menos lo bonita que es la electroquímica en realidad. Eh, Aquí está, trepa. Ajá, entonces, bueno, yo dirijo un laboratorio de investigación que se encuentra en el Centro de Electroquímica y Energía Química, se llama La Volta, y trabajamos más que todo en el tema de química para la conversión y almacenamiento de energía. Eh, yo hice mi doctorado en el grupo del profesor Holger Dau en la Universidad Libre de Berlín, y en este grupo de investigación trabajamos más que todo inspirados en la fotosíntesis. Ustedes saben que la fotosíntesis toma el CO2 de la atmósfera, eh, lo combina con agua y utiliza la radiación solar para partir la molécula del agua en protones y electrones. Y esos protones y electrones se utilizan para reducir el CO2 y producir combustibles que usan las plantas, que es lo que conocemos como azúcares. Y en ese proceso se libera oxígeno. Entonces, básicamente es esta reacción que tenemos acá, ¿verdad? Parto la molécula de agua, produzco protones, electrones, y estos los puedo usar para reducir el CO2 y producir esos combustibles. Entonces, un poco lo que nosotros trabajamos era la parte de fotosíntesis artificial. Entonces, lo que hacemos es, inspirado en las plantas, ¿verdad? Las plantas tienen lo que se llama el fotosistema 2. Dentro de ese fotosistema 2 tienen un clúster de calcio y manganeso, tiene 4 manganesos y un calcio. Y ese es el centro en donde se ya acaba la reacción de partición del agua. Esa reacción de partición del agua es la más eficiente que se conoce. No hay ninguna otra, esto se llama un catalizador, ¿verdad? Un catalizador es la sustancia que permite que una reacción ocurra más rápido y disminuyendo su energía de activación. Este catalizador es el mejor catalizador conocido para esta reacción y fue desarrollado por la naturaleza en el fotosistema 2. Y entonces nosotros lo que trabajamos es electroquímicamente preparando catalizadores que se parezcan a esta estructura. Eso fue más que todo mi trabajo de doctorado. Y estas estructuras, entonces, que se parecen al fotosistema 2, las podemos comparar con el fotosistema 2 en términos de funcionamiento y en términos de estructura. Y para eso se utiliza un acelerador de partículas, que es este que se muestra acá. Esto se llama BESI, que es un acelerador de partículas que se encuentra en Berlín, en un lugar que se llama Adraso. Y podemos estudiar por medio de técnicas electroquímicas, comparar, digamos, la cinética de estas reacciones. Eh, Más que todo y en el grupo que tengo acá en Costa Rica, nos hemos enfocado en el uso de minerales, porque si ustedes ven, este clúster de fotosistema 2 es casi como era un pedacito de roca que incorporó la proteína de fotosistema 2 para llevar a cabo la reacción. Entonces, lo que nos hemos enfocado más que todo en utilizar minerales que ocurren en la naturaleza como fuente de inspiración para desarrollar catalizadores. Y más que todo nos hemos enfocado en una familia de catalizadores que se llaman vivianitas, que es una familia de minerales que puede tener, tienen esta estructura, y esta parte azul puede ser cobalto, puede ser níquel, puede ser hierro, y entonces nos da como mucha oportunidad de probar muchas cosas de forma sistemática. Y bueno, hemos visto, trabajando con este tipo de catalizadores, que el electrolito, pues, es decir, el, la sal que se utiliza en el medio para llevar a cabo la electrólisis afecta mucho la estabilidad del catalizador y los cambios estructurales que se puede enfrentar. Entonces, eso es un trabajo que desarrollamos en conjunto con un grupo en Alemania, donde caracterizamos por técnicas electroquímicas y podemos ver esas cuestiones más estructurales. Y cuando yo regresé a Costa Rica, fundamos entonces este laboratorio que se llama La Volta, en donde trabajamos en más que todo investigación, desarrollo y control de calidad de baterías. Y trabajamos con gente de ingeniería eléctrica también y con algunas personas de la escuela de ingeniería química también. Entonces, en el laboratorio desarrollamos varios proyectos, tanto de investigación aplicada como investigación básica. Entre los proyectos de investigación aplicada tenemos, por ejemplo, un sistema de paneles solares que está acoplado a baterías. Tenemos baterías que son de ion litio, de plomo ácido y de flujo de vanadio. Estas baterías de flujo de vanadio son muy nuevas, esta es la única que existe en el país. Es una batería así muy grande
y que tiene dos, es un poco diferente. Las baterías de vanadio funcionan con un concepto que se llama anolitos o catolitos y que es básicamente la energía se almacena en estos líquidos que están acá. Entonces, estos son lo que nos permite almacenar esa energía, digámoslo así. Y un poco la idea de este proyecto era comparar todas esas tecnologías para almacenar electricidad en la casa, básicamente, y ver cuál metodología era mejor. También tenemos proyectos de baterías basadas en aluminio. Entonces, trabajamos con baterías aluminio-aire y más que todo enfocadas a uso en bicicletas eléctricas. Usamos el aluminio porque tiene una densidad de alta energía, es abundante, es barato, es reciclable y es amigable con el ambiente. Entonces, eso es un proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación. Y dentro del desarrollo de este tipo de baterías, aluminio-aire, hemos hecho diferentes desarrollos. Por ejemplo, hemos desarrollado, porque uno de los problemas que tienen estas baterías es la corrosión del aluminio, que hace que pierda su capacidad. Entonces, hemos desarrollado anticorrosivos basados en vanadio que nos permiten mejorar la capacidad de las baterías. Esas son imágenes obtenidas por un tipo de espectroscopía que se llama espectroscopía Raman y nos permite ver qué tipos de especies forma el anticorrosivo en la superficie y por qué es que permite que se corroba menos. También hemos hecho diseños de baterías, ¿verdad? Para aplicaciones pequeñas, por ejemplo, estas dos que tenemos acá. Y también tenemos ya baterías que hemos estado desarrollando más que todo para el uso en la bicicleta eléctrica. Entonces, este es un primer diseño de la celda que se utilizó para optimizar todos los parámetros. Y una vez que se tiene esto, hemos desarrollado ya este modelo más grande que es ya para ser utilizado en la batería, que es, ya estamos haciendo pruebas con este modelo también. ¿Alguien tiene por ahí el audio? Como Eh, lo del, del Sigma Plot que el profe dijo en la clase pasada. ¿Alguien? Voy a silenciar por ahí porque es que alguien está... Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Alguien tiene el audio encendido? ¿Cómo era que hacía uno para silenciar a todos? Ya no me acuerdo. Eh, bueno, ya. Entonces, si ven otra cosa en la que hemos estado trabajando es en desarrollo de baterías para aplicaciones, por ejemplo, baterías similares a la AA, pero usando ion aluminio. Entonces, este es un proyecto que desarrollamos con el Instituto Tecnológico en Cartago. Ellos desarrollan aleaciones de aluminio que hicimos este desarrollo por medio de impresión 3D y acá podemos colocar el aluminio que ellos desarrollan y lo podemos utilizar como una batería. Este tipo de baterías tienen un electrolito que es un electrolito tipo gel, entonces es un concepto ahí un poco diferente. Y bueno, últimamente hemos trabajado también en conjunto con el ICE en la extracción de litio para aplicaciones en baterías a partir de salmueras volcánicas. Las salmueras volcánicas contienen muchos iones, entonces por ejemplo el volcán Miravalle, Juan de la Vieja, contiene litio y es de gran interés como extracción, digamos, minera de ese litio de esas salmueras y eso se puede realizar también a través de técnicas electroquímicas. En este caso lo que utilizamos es una técnica que se llama electrodiálisis. Y bueno, últimamente estamos incursionando en otros temas, que es más que todo combustibles sintéticos, que es como ya redondear un poco todo esto, como le mencionaba, la fotosíntesis toma el CO2 del ambiente, lo combina con los protones del agua para formar combustibles. Un poco esa es la idea también, y lo que sería el santo grial, pues, digamos, de la conversión de energía, sería poder tomar hidrógeno producido por electrólisis, combinarlo con CO2 de la atmósfera, para producir combustibles sintéticos. Entonces, en esto trabajamos con un grupo de investigación del KIT en Alemania para producir combustibles sintéticos. Más que todo estamos trabajando en la producción de metanol, principalmente, a partir de CO2 e hidrógeno. Y bueno, este es el laboratorio que tenemos, algunos de los equipos que utilizamos. Este acá es un ciclador de baterías que permite medir 8 baterías a la vez. Este es un ciclador de baterías para baterías de alta corriente y estos son lo que se llama potenciostatos, que se utilizan para caracterizaciones electroquímicas de rutina, más que todo. Y bueno, en esos proyectos colaboramos con un montón de gente, tanto en Alemania, ¿verdad? Como en el mismo SELEC. Eso es también el lugar donde está el ciclotrón. Y trabajamos también con la Facultad de Ingeniería, con el TEC, con la UNA y la Universidad Autónoma de Madrid, algunas de las cooperaciones que tenemos por ahí. Entonces, esto era más que todo para enseñarles como un overview de todas las aplicaciones que puede tener el tema de la electroquímica, ¿verdad? Más que todo, para nada más como mostrarles un poquito. No sé si alguien tiene alguna consulta.
¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Ujú. Eso de la reacción parásita que venía en la batería de aluminio aire, ¿era lo de la corrosión? Sí, exactamente. Lo que pasa con este tipo de baterías es que normalmente la reacción es el aluminio se oxida con el oxígeno del aire, pero también puede pasar que en el medio que usted esté, el aluminio se comience a disolver por la corrosión en sí, digamos. Más que todo porque los electrolitos que se utilizan tienen un pH o muy básico o muy ácido, típicamente muy básico, y en pH básico el aluminio comienza a corroerse con la disolución. Entonces lo que uno tiene que hacer es como evitar que ese aluminio se corroa por la disolución para que no pierda capacidad la batería. Esa es un poco la idea. Entonces, de hecho, lo que se produce en la reacción, lo que produce es hidrógeno. El aluminio se disuelve y produce hidrógeno en ese proceso. Entonces, lo que se hace uno es usar anticorrosivos para evitar esa inhibición, esa reacción parásita, digamos. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? Entonces, hoy vamos a empezar entonces con el tema de electroquímica y para eso por ahí les traía como una batería. Voy a ponerla por acá. Ajá, por ahí estamos. Entonces, por acá les traigo una batería que vamos a ver cómo funciona. Cómo hago para stop share y cómo hago para que esta sea la principal. Siempre se me olvida. View speaker. Hola, hola. Ok, ahí. Justamente. Entonces, esta es una batería que vamos a estar usando el día de hoy. Esta es una celda que normalmente se utiliza para hacer una batería. Normalmente cuando tenemos una batería de este tipo, vamos a necesitar lo que se llama un puente salino. Que un puente salino va a ser, puede ser de varias formas. Puede ser un tubo relleno de agar-agar con un electrolito, que normalmente ese agar-agar es como una gelatina, que permite tener electrolito pero como es una gelatina, no se va a salir, digamos, hacia los otros contenedores. Pero en este caso vamos a usar una forma un poco diferente. Si ven acá cerca, más cerca en la cámara, ahí en el medio hay como algo blanco. Eso blanco es como un, digamos, un filtro que es de vidrio poroso. Y eso es lo que normalmente se le llama un vidrio fritado. Entonces, de esta forma podemos tener las dos celdas separadas, pero aún así hay conducción iónica entre ellas. Entonces, de un lado vamos a tener el cátodo, del otro vamos a tener el ánodo. Esto que tenemos de este lado, en el rojo, esto es cobre. Y de este otro lado, esto es una lámina de zinc. Y entonces vamos a tener, por un lado, tengo que darle vuelta a la imagen. Un toquecito. Settings. Ahí estamos. Para ver. Qué raro. Bueno, no sé por qué no me la quiere dar vuelta acá, pero bueno, esto es sulfato de cobre de este lado, que es una disolución más azul. Y de este otro lado tenemos cloruro de zinc. Idealmente yo debería tenerlo con la misma sal, sulfato de zinc o los dos cloruros, pero en este caso como no teníamos, pues vamos a hacerle así. Entonces básicamente lo que voy a hacer es agregar la disolución de zinc a la parte donde tengo el electrodo de zinc. De esta forma. Y lo ideal es que el vidrio fritado quede debidamente rellenado, digamos. Se ve un toquecito azul, pero es porque ya lo he usado varias veces y las disoluciones como que se van mezclando un poco con el tiempo. Entonces, esa es la típica batería cobre zinc que normalmente vemos en los libros de texto. Entonces, acá las tengo ya conectadas a un multímetro y podemos medir el voltaje que nos está dando.
Entonces, si ven acá, ya lo puse a medir el voltaje en esta parte de acá. Y el multímetro me está midiendo 1.034 voltios. En este caso. Entonces, ese es el caso típico de una batería, ¿verdad? Que es como esta que tenemos acá, ¿verdad? Entonces yo tengo a un lado el ánodo, que es de zinc, y ese ánodo va a contener una disolución de nitrato de zinc, por ejemplo, o algún electrolito que contiene zinc. Y del otro lado del cátodo tenemos la lámina de cobre y una disolución de cobre. Entonces, el cátodo en este caso va a ser el cobre y el ánodo va a ser el zinc. Entonces, el cátodo se llama así porque normalmente los cationes, la conducción, y eso es un punto muy importante, cuando yo tengo una batería, en el circuito externo que la conecta, la corriente se va a mantener gracias al movimiento de electrones. ¿De dónde provienen estos electrones? De la reacción redox que está pasando ahí. Ahora, en el medio del electrolito no hay conducción de electrones, sino lo que va a haber es conducción de iones. Y esta conducción de iones es lo que me va a permitir mantener la electroneutralidad de las cargas. Entonces, en una dirección van a avanzar los cationes y en la dirección contraria van a avanzar los aniones. Y eso es lo que va a permitir mantener el flujo de corriente. Entonces, la corriente que pasa externa por los cables va a ser una corriente de electrones, mientras que una corriente electrónica en este caso, mientras que en el medio voy a tener una corriente iónica. Esto es lo que uno llama un puente salino, que se está mencionando antes. Normalmente uno lo hace con agar-agar, que es como una gelatina, y que contiene la sal, en este caso, por ejemplo, nitrato de sodio. Y entonces va a permitir mantener esa conducción a través de este puente de iones. Ahora, ¿cómo hago yo para saber entonces cuáles son las reacciones que van a ocurrir? Ve que aquí me dice que el potencial de esta celda típicamente es 1,10 voltios. A nosotros nos está dando un toquecito menos, nos está dando 1,032. Ahorita vamos a hablar un poco de cuáles factores podrían afectar y hacer que no nos dé exactamente ese voltaje. Pues puede ser varios factores. Para saber qué reacción es la que está ocurriendo, normalmente lo que hacemos es fijarnos en estas tablas de potenciales de electrodo estándar y revisar cuáles son las especies que tenemos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos zinc y tenemos cobre. Entonces yo me fijo en esta tabla cuáles especies contienen zinc y cuáles contienen cobre. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta que es cobre más 2, más 12 menos, me produce cobre 0, que tiene un potencial estándar de 0,367. Ese potencial estándar lo que quiere decir es que es tomado a 25 grados centígrados y cuando es estándar quiere decir que las disoluciones son 1 molar, 1 mol por litro. Y luego buscamos dónde está el zinc. El zinc está por acá abajo y dice que tiene un potencial de menos 0,763. Los potenciales de estas reacciones siempre se escriben como reducciones. Vean que el zinc acá se está reduciendo y el cobre también. Por convención siempre se van a escribir como si fueran una reducción. Entonces, de acá podemos sacar cuáles son las dos reacciones posibles. Entonces, tengo el cobre que se reduce para formar cobre 0 y el zinc más 2 que se reduce para formar zinc 0, o sea, zinc metálico. Ahora, entre más negativo es el potencial de reducción, entonces lo que quiere decir es que la especie más bien se oxida. Entonces, si yo coloco esta celda tal como se muestra acá, quiere decir que el potencial de reducción del zinc es tan negativo que más bien quiere decir que lo que le pasa es que el zinc se está oxidando. Es decir, esta reacción más bien ocurre al revés. El zinc metálico se oxida para producir zinc más 2. Y como les dije, los potenciales estándar quieren decir que las especies que tengo ahí en disolución son 1 mol por litro. Entonces, normalmente yo puedo representar las celdas con esta forma que es esquemática, donde en el lado derecho yo voy a colocar el cátodo y en el lado izquierdo yo voy a colocar el ánodo. Y entonces voy a utilizar esta simbología que se ve acá. Entonces, ¿qué coloco yo? Ya dijimos que, si recuerdan por convención, cuando yo tengo una celda electroquímica, la especie que se oxida tiene que estar en el ánodo y la especie que se reduce tiene que estar en el cátodo. Siempre es de esta forma. Entonces vean ustedes que ya vimos que el potencial del zinc es tan negativo que más bien se oxida. Entonces quiere decir que el zinc en este caso debería ser más bien el ánodo. Y por eso lo estamos colocando acá en el ánodo.
Entonces, de este lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un electrodo de zinc metálico y esta raya va a significar que hay un cambio de fase. O sea, paso de medio del sólido a una disolución acuosa, que contiene zinc más 2, que está en una concentración 1 mol por litro. Esta doble raya que tenemos acá va a representar el puente salino. Entonces, este es el puente salino y voy a tener la otra celda en donde tengo cobre más 2 y el electrodo de cobre metálico. Entonces, esta celda sería, en este caso, la celda espontánea, es lo que llamamos una celda galvánica. O sea, una celda en la cual la reacción ocurre de forma espontánea. Ahorita vamos a ver eso en más detalles. Entonces, por convención, el cátodo va a ser positivo en una celda galvánica y el ánodo va a ser negativo. Que eso es lo que tenemos en nuestro sistema ahí. Entonces, vean ustedes que si yo quiero calcular cuál va a ser el potencial de mi celda, yo lo que hago es, el potencial de la celda va a ser el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, a esta, al de la derecha, le resto el de la izquierda. Entonces, tomo los valores 0,337 menos 0,363. Eso me da un valor teórico de 1,100 voltios, que es lo que estaba en el dibujo aquí arriba, para que eso es lo que debería darme teóricamente. A nosotros nos está dando un poco menos, que puede ser por diferentes motivos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, eso sería para la celda galvánica. ¿Qué pasa si yo conecto la celda al revés? Entonces, voy a volver otra vez al sistema de mi celda. Entonces, en estos momentos yo tengo, vean que tengo conectados el negro y el rojo de esta forma. Voy a cambiarlos de polaridad y les voy a dar vuelta. Voy a pasar el negro para la derecha y el rojo para la izquierda. Entonces, en ese caso, vean que el potencial cambia y adquiere un signo negativo. Entonces, ¿por qué es que adquiere ese signo negativo? Entonces, vamos otra vez al diagrama de la celda. Entonces, si yo tomo la reacción contraria, o sea, la celda en la cual tenemos el zinc como cátodo y el cobre como ánodo, o sea, de como tenemos hace un rato. Entonces, el potencial de la celda sería E de cátodo menos E de ánodo, entonces sería menos 0,763 menos 0,337. Entonces, en este caso, el voltaje me daría negativo. Esta celda sería la celda no espontánea. O sea, cuando me da un potencial negativo, quiere decir que esa reacción no puede ocurrir de forma espontánea. A esas celdas en la que la reacción no puede ocurrir de forma espontánea se le llama celda electrolítica. Entonces, tengo dos reacciones. Una reacción que es la espontánea, donde el cobre se reduce y el zinc se oxida. Y la no espontánea, donde ocurriría lo contrario. El cobre se oxida y el zinc se reduce. Esa reacción no es espontánea. Entonces quiere decir que si yo conecto esta batería, lo que va a ocurrir espontáneamente es esta reacción que tengo acá. El cobre se me va a reducir y el zinc se me va a oxidar. ¿Por qué? Porque los potenciales favorecen que esto sea lo que suceda. Ahora bien, esto también tiene implicaciones, por ejemplo, para las baterías recargables. Por ejemplo, si ustedes tienen un teléfono celular, su teléfono celular normalmente les da energía a ustedes, ¿verdad? Esa energía se les está dando en su reacción espontánea, digamos, sería lo equivalente a esto, en la batería que ustedes tienen en el teléfono. ¿Qué pasa cuando su teléfono se descarga? Ustedes tienen que recargarlo. Recargar el teléfono es una reacción no espontánea, entonces ustedes más bien tienen que aplicarle energía al sistema. Sería como lo equivalente a esta reacción que tengo acá. Es lo mismo que ocurre con sus teléfonos. Su teléfono espontáneamente les da energía porque está ocurriendo la reacción espontánea. Cuando se gasta, ustedes lo tienen que aplicar energía para volver a recargar la batería y que otras pueda hacer un ciclo. Eso es lo que se llama como un ciclo de carga-descarga en la batería en este caso. Entonces, vean que si lo comparamos entonces con la analogía de las baterías, en realidad lo interesante de las baterías es que pueden realizar trabajo. Yo quiero una batería porque la batería va a tener esa capacidad de realizar trabajo y yo la puedo usar para cosas, para mi teléfono celular, la puedo utilizar para un auto eléctrico, la puedo utilizar para una scooter de estas que hay ahora. Y así sucesivamente. Entonces, la energía o el trabajo que puede darme una batería va a estar dada por lo que llamamos la energía libre de Gibbs, que va a ser menos NF por el potencial de la celda. Entonces, si este valor de la energía libre de Gibbs es menor a 0, la reacción es espontánea.
Vean que entonces va a ser menor a 0 cuando el potencial de la celda sea positivo. Si el potencial de la celda es positivo, entonces esto va a ser negativo. Si es igual a 0, quiere decir que la celda alcanzó el equilibrio. Cuando una batería, por ejemplo, alcanza el equilibrio, cuando se descarga completamente. La reacción, ustedes agarran la batería de su celular, la usan completamente hasta que la carga sea 0. Cuando la carga sea 0, la batería ya no puede realizar trabajo porque ya se le gastó la energía que tenía acumulada. Entonces, en ese caso, la energía libre de Gibbs va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacen ustedes? El proceso no es espontáneo, o sea, aplicar la energía. Si la energía libre de Gibbs es mayor a 0, el proceso no es espontáneo. Eso es cuando ustedes están cargando la batería. Le tienen que aplicar energía, la enchufan a la corriente para que la energía que le están aplicando haga la reacción inversa. Ahora, más adelante vamos a ver que no todas las reacciones son reversibles, entonces no siempre se puede hacer eso. Entonces, hasta acá, no sé si tienen alguna consulta, chicos, chicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Creo que de momento no voy a ocupar más esta batería. Entonces, cambiar la cámara para acá. Ok, entonces, ya estábamos diciendo que la batería va a ser muy importante porque nos puede entregar trabajo. Ahora, puede pasar que mi celda no esté en condiciones estándar. ¿Cómo sería que no estén en condiciones estándar? Que estas disoluciones no sean 1 mol por litro, sino que tengan otras concentraciones. Que de hecho yo creo que más bien es el caso de estas disoluciones que tengo acá. Porque en el caso que yo las preparé no tenía tanto del compuesto, entonces tuve que hacerlas un poco más diluidas. No están realmente a 1 molar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo otras concentraciones acá, yo tengo que entonces utilizar lo que se llama la ecuación de Nernst. Entonces, ya dijimos que la energía libre de Gibbs va a ser igual a menos NF por el potencial de la celda. Y además tenemos esta otra igualdad, que la energía libre va a ser igual a RT por el logaritmo natural de la K equilibrio. Esto acá, lamentablemente, no tengo tiempo para derivárselos porque para derivar la ecuación de Nernst se ocupa toda la termodinámica, que es todo un curso de, básicamente todo un curso de un semestre. Para poder llegar a la ecuación de Nernst hay que ver toda la termodinámica. Entonces, no nos da tiempo. Entonces, por fe, tienen que creerme la siguiente ecuación. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, yo puedo decir que el potencial de la celda es igual al potencial estándar menos 0,0592. Este valor viene del factor RT, que es una constante, ¿verdad? La constante de los gases ideales por la temperatura, entre N, donde N es el número de electrones, logaritmo de las especies reducidas elevadas a un coeficiente entre las especies oxidadas elevadas a un coeficiente. Entonces, a partir de esta ecuación, yo puedo calcular cuál es el potencial de una celda en condiciones no estándar. Cuando las concentraciones son diferentes o, por ejemplo, la temperatura es diferente, entonces puedo utilizar eso. Entonces, veamos el caso entonces de esta reacción bajo condiciones no estándar. ¿Cómo hacemos para calcular? Entonces, yo voy a tomar siempre voy a tomar para calcular esos potenciales las reacciones como reducciones. Entonces, escribo otra vez el cobre como una reducción y el zinc también como una reducción y voy a calcular entonces las dos en este caso. Entonces, según la ecuación de Nernst, el potencial, ya hemos dicho que el cobre era el cato, el potencial del cato va a ser el potencial estándar de reducción del cobre menos 0,0592 entre el valor de N, que vean que el número de electrones acá es 2, logaritmo de especies reducidas entre especies oxidadas. Pero vean que la especie reducida es cobre cero. Cuando yo tengo cobre cero, o es un sólido, no lo coloco, igual como hacíamos con las constantes de equilibrio. Si es un sólido o un líquido, no los coloco. Lo que hago es colocar un 1. Entonces coloco un 1 entre la especie oxidada. Lo mismo aplicaría para el zinc. El potencial del ano va a ser el potencial estándar de reducción del ano menos 0,0592 entre el valor de n, que en este caso es 2, logaritmo de especies reducidas entre especies oxidadas. Otra vez acá, como es zinc sólido, pongo 1. Y entonces sustituyo los valores. Vean que entonces el potencial estándar del cobre era 0,337
menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre la concentración de cobre más 2. Entonces la concentración de cobre más 2, en este caso era 0,40. Entonces sustituyo eso y lo mismo hago con el caso del zinc. Entonces era menos 0,763 menos 0,0592 entre 2, logaritmo de 1 entre la concentración de zinc, que era 0,05 mol por litro. Entonces coloca acá 0,05 mol por litro. Si calculo esos valores, entonces me va a dar estos dos que tengo acá. Vean que entonces la ecuación de Nernst lo que va a aplicar es una corrección. Al potencial estándar yo le resto o le sumo un factor de corrección por la concentración diferente, que es esta que tenemos acá. Y básicamente lo que me está diciendo la ecuación de Nernst es que esta corrección es de tipo logarítmica. Hago una corrección logarítmica a esta concentración diferente, digamos. Entonces, ahora sí, el potencial de celda es el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, tomo los valores y ven que me va a dar un poquito mayor. Si tengo esas concentraciones un poquito más bajas, entonces me va a dar, ¿cuánto sería esto? 27 milivoltios, un poquito más alto que bajo condiciones estándar. Vean que el cambio tampoco es tan grande. Pero eso podría explicar por qué es que nuestro multímetro, nuestra batería, no era exactamente 1.1, sino que nos daba un toquecito menos, ¿verdad? Puede ser por un efecto de las concentraciones que tenemos ahí un poco diferentes de las condiciones estándar. Entonces, debido a eso es que podemos tener esas variaciones a veces, ¿verdad? Obviamente nuestro sistema que tenemos acá no es ideal. También puede afectar la forma de los electrodos, que si los electrodos están sucios, ¿verdad? Puede afectar también el valor del potencial. E inclusive si el vidrio fritado que tengo ahí tiene mucha resistencia, etcétera, todo eso puede afectar el potencial que me puede dar la batería, al final de cuentas. Entonces, básicamente la ecuación de Nernst yo la voy a usar cuando tengo condiciones no estándar y ocupo tener una idea de cuánto debería darme ese voltaje de la celda. No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Listo. Ok. Ahora, yo no puedo determinar, por definición en electroquímica, yo no puedo determinar el potencial de un electrodo solo. Yo siempre ocupo tener dos electrodos. Siempre tengo que tener un ánodo y un cátodo. No puedo tener solo un ánodo o no puedo tener solo un cátodo. Digamos una ley como las leyes de magnetismo, ¿verdad? Yo no puedo tener un imán con solo un polo negativo o un polo positivo. No es posible. Siempre tengo que tener una dualidad. Lo mismo pasa en electroquímica. Siempre tengo que tener un ánodo y un cátodo. Eso quiere decir que yo no puedo determinar el potencial absoluto de un electrodo. O sea, yo no puedo decir el potencial de un electrodo de zinc absoluto es tal. Entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar un marco de referencia. Y para eso lo que se ha hecho es utilizar lo que se llama electrodos de referencia. Entonces, por convención, en una celda electroquímica yo siempre voy a considerar el electrodo de referencia como el ánodo. Ahora, lo que se ha hecho por convención internacional es expresar todos los valores de potenciales de electrodos con respecto al electrodo normal de hidrógeno. ¿Qué es el electrodo normal de hidrógeno? Es un electrodo donde se tiene una lámina de platino de alta porosidad y en donde se inyecta una atmósfera de hidrógeno en un medio que tiene una acidez de una concentración de ácido de 1 mol por litro. Entonces, ese potencial estándar es el que vemos en la tablita como el potencial de reducción del hidrógeno. Si vamos más arriba, tenemos acá en la tabla, si ven, siempre está indicado, de hecho, como en más oscuro, el potencial de reducción del hidrógeno. Tiene un potencial asignado de forma arbitraria de 0. Entonces, ¿cómo se ha hecho para determinar todos estos potenciales? Se miden con respecto a este electrodo de hidrógeno y se dice cuál es el potencial con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, este electrodo de plata, cloruro de plata, tenía este potencial con respecto al potencial 0 del electrodo normal de hidrógeno. Y así sucesivamente con todos estos valores. Entonces, lo que hago es reportar una comparación con respecto a este electrodo de referencia. Y de esa forma es como se han definido los potenciales estándar, como una comparación entre ellos. Ahora, normalmente el problema es que este electrodo, como tengo que tener hidrógeno gaseoso, que es un poco peligroso de manejar y complicado,
normalmente yo no utilizo el electrodo de hidrógeno como electrodo de referencia, sino que lo que hago es utilizar otro tipo de electrodos. Entonces, en la vida cotidiana, por ejemplo, voy a utilizar electrodos de plata, cloruro de plata, por ejemplo. Entonces, los electrodos de plata, cloruro de plata se ven así, comercialmente. Básicamente, tengo acá, si ven acá en la pantalla, hay como una partecita más gruesa y un alambrito. Este alambre es un alambre de plata y sobre este alambre de plata se crece un sólido de cloruro de plata. Y entonces acá se va a colocar una disolución de cloruro, normalmente de KCl, ya sea una disolución saturada o 3 molar. Y en esta parte exterior voy a tener también KCl 3 mol por litro, típicamente. Eso es el electrodo de referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? La reacción de plata-cloruro de plata es la siguiente. Cloruro de plata puede reducirse para formar plata sólida y ion cloruro. Entonces, el potencial estándar de ese electrodo va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592 entre 1 por un electrón, logaritmo de la actividad del cloruro o de la concentración, digámoslo así. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago para que el electrodo de referencia tenga un potencial estable, lo que hago es mantener una concentración de ion cloruro estándar. Entonces, ya sea que sea saturado o 3 mol por litro. Si es una disolución saturada, entonces el potencial va a ser 0,199 voltios. Cuando tengo KCl disolución saturada. Porque me va a depender únicamente de esta concentración de cloruro. Si yo mantengo la concentración de cloruro estable, entonces el potencial también se va a mantener estable. Y entonces, esto es lo que yo utilizo como electrodo de referencia típicamente. Es el electrodo de referencia más práctico y también más amigable con el ambiente. Hay otros como el de calomel, pero el electrodo de calomel tiene mercurio. Entonces, por eso, típicamente es preferible no utilizarlo. Entonces, ¿qué hago? Yo ya puedo utilizar este electrodo y este potencial, 0,199 voltios, con respecto al electrodo normal de hidrógeno. Entonces, como yo sé cuál es el voltaje de este con respecto al electrodo normal de hidrógeno, yo puedo entonces corregir mis valores al electrodo normal de hidrógeno con esta convención y es como si estuviera usando el electrodo normal de hidrógeno, nada más que con un electrodo más sencillo. Esa es un poco la idea. Entonces, como les decía, esto está muy relacionado con el tema de baterías, pero no todas las baterías pueden ser reversibles. O sea, no todas pueden ser recargables. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, existen estas baterías, yo es que tengo una cámara al revés, existen estas baterías Panasonic que son como las azulitas y normalmente uno las usa una vez y las desecha. Eso se debe a que la reacción no es reversible. Yo no puedo recargar esas baterías porque simplemente la reacción no puede ir en la dirección inversa. Entonces, por eso es que se dice que hay dos tipos de baterías primarias y baterías secundarias. Las baterías primarias son las que solo se pueden utilizar una vez, como estas de azulita de Panasonic, porque la reacción inversa no es reversible. Mientras que hay otras reacciones que sí son reversibles, que son las baterías recargables. En algún momento fueron muy populares las baterías de níquel-cadmio, ¿verdad? Que son un tipo de baterías recargables. De hecho, fueron como las primeras que existían comercialmente y que, bueno, no eran las primeras, pero digamos las mejores en ese momento. Que son dos reacciones, ¿verdad? Tengo en un lado un hidróxido de níquel que forma un óxido de níquel y por el otro lado tengo cadmio que forma un hidróxido de cadmio. Esta reacción puede ser reversible y yo puedo cargar y descargar esta batería un montón de veces. Sin embargo, estas baterías no son tan amigables con el ambiente, sobre todo porque tienen cadmio y el níquel. Bueno, ambos en realidad no son tan amigables con el ambiente. Se cree que el níquel es un poco... Hay sospechas de que es cancerígeno, entonces, y el cadmio es bastante contaminante, es un metal pesado al final de cuentas, y entonces por eso estas baterías no son tan recomendables utilizarlas. Lo mismo sucede con las baterías de ion litio, ¿verdad? Que la reacción es reversible, entonces yo puedo hacerla en una dirección o en la otra. Entonces, por eso es que este tipo de baterías se llaman secundarias. Pueden ser cargadas varias veces. Y bueno, básicamente eso es como el resumen que traía de un poco como un overview, ¿verdad? Un resumen de todo lo que ustedes tienen ahí en esta primera clase de electroquímica, en lo que es más que todo como la parte electroquímica más fundamental. Eso es así como un resumen flash, ¿verdad? De lo que tienen por ahí. Obviamente pueden ir revisando los videos ya con más calma y viendo los ejercicios también
ya con más calma, uno por uno. De momento esto es lo que les traía por hoy, si mal no me equivoco. Y la idea sería que la próxima clase hagamos tal vez algunos ejercicios y un par de actividades el día viernes. No sé si tienen alguna consulta de momento. ¿Alguna duda? Yo no, profe, todo quedó muy claro. Perfecto, súper bien. Si es así, entonces si gustan, entonces nos veríamos el próximo viernes para continuar un poco con este tema. Vamos a hacer ahí un par de actividades y para revisar un poco más esos conceptos. La otra semana estaríamos trabajando con potenciometría, los conceptos de potenciometría más que todo. Y después de eso ya empezamos con la parte de absorbancia y demás. O sea, estamos recta final, básicamente, creo que como a 3 semanas más o menos de ir terminando por ahí. Entonces, decirles que esta última parte a mí me gusta muchísimo, espero que la disfruten mucho. Y nos estaremos viendo el próximo viernes, entonces. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego, profe. chao. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.